Evolución. ¿Han sido las formas vivientes siempre las mismas? En biología, la evolución se refiere a la acumulación de cambios hereditarios en las poblaciones. Estos cambios se producen en largos periodos, en el transcurso de muchas generaciones, y pueden ser tan mínimos que resultan imperceptibles, o tan significativos que a partir de ello ocurre el surgimiento de nuevas especies. La teoría de la evolución presupone que todos los organismos han atravesado un proceso de evolución gradual a partir de diversas especies preexistentes. Las ideas antiguas sobre los cambios en los seres vivos. La idea que los seres vivos experimentan cambios evolutivos se originó hace mucho tiempo. La observación cuidadosa de las diversas formas de vida fue un motivo de interrogación acerca de su origen. Desde la antigüedad, algunos filósofos naturalistas que buscaban una explicación racional basada en principios físicos de los fenómenos de la naturaleza hicieron diversas aportaciones, algunas orientadas en sentido de los cambios de los seres vivos experimentando y otras negando cualquier posibilidad al respecto. Así, por ejemplo, Anaximandro afirmaba sobre la transformación que sufren los organismos de una especie con el paso del tiempo. Heráclito, basado en la observación de la naturaleza, afirmaba que todo fluye, todo cambia, nada es permanente, incluso los seres vivos están también en constante transformación. Aristóteles, en cambio, afirmaba en su doctrina de la sustancia que todas las sustancias, por el hecho de ser necesarias, son inmutables, lo que quiere decir que no pueden ser creadas ni destruidas, ni mucho menos modificadas. Desde luego que este concepto tuvo también aplicación para todas las formas vivientes. La gran influencia de Aristóteles sobre los filósofos de su tiempo provocó que tal afirmación se aceptara incuestionablemente. Después de la concepción de la creación divina, constituida por la tradición judío-cristiana aproximadamente 800 años antes de Cristo, ese principio aristotélico constituyó la base para cualquier investigación filosófica o científica. Y no fue sino hasta el siglo XVIII cuando algunos naturalistas empezaron a considerar la posibilidad de la transformación de las especies biológicas. Se empezó a manejar más frecuentemente la hipótesis del cambio que experimentan los seres vivos y que ya había percibido en el estudio de restos fósiles, por ejemplo, los de organismos marinos que en el siglo XVI se encontraron en regiones montañosas y cuyas formas eran muy poco parecidas a las actuales. Esto hizo suponer, entre otros, a Leonardo da Vinci, que correspondían a organismos ya extintos que vivieron en épocas muy remotas, lo cual reveló que los organismos cambian o evolucionan en el transcurso de muchos millones de años. Aristóteles creía en la inmutabilidad de las cosas. Jean-Baptiste Lamarck y las primeras ideas de la evolución. Con la idea que ya se había sembrado de que los organismos evolucionan y van cambiando paulatinamente, Lamarck retomó el tema e hizo importantes aportaciones. Jean-Baptiste Lamarck quizás fue uno de los primeros naturalistas que insistió en los procesos de cambio en los seres vivos. Estaba convencido de la evolución y la visualizó como la forma en que los organismos se han transformado desde formas muy sencillas hasta las más complejas que se conocen. No explicó el mecanismo a través del cual se producen dichos cambios, pero ofreció una explicación sobre las adaptaciones que van teniendo algunos organismos para sobrevivir en el medio que habitan. Lamarck afirmaba que los cambios se producen de acuerdo con la actividad de los organismos en su medio ambiente. Si por efecto del medio un ser vivo tiene necesidad de utilizar mayormente un órgano, éste se desarrolla. En cambio, aquellos que no utilizan tienden a desaparecer. Hipótesis del uso y desuso. Asimismo, afirmaba que aquellas adaptaciones surgidas de esta manera se convertían en características heredables a la descendencia, herencia de características adquiridas. El ejemplo clásico de cambio de Lamarck utilizó para explicar sus hipótesis es el desarrollo que tuvieron las jirafas en sus cuellos. Por la necesidad de alcanzar el alimento de las partes altas de los árboles, afirmaba que en un principio las jirafas tenían cuellos cortos, sin embargo, el tener que estirarlo constantemente las hizo adquirir una nueva forma en este órgano, característica que fue transmitida a la progenie hasta que se generalizó. Lamarck afirmaba que los órganos nuevos aparecen como una respuesta ante las demandas del ambiente y que su tamaño es proporcional a su grado de uso y desuso. Entre otras, la teoría de Lamarck es incorrecta, debido a que las características adquiridas no son hereditarias. Como ya se dijo, Lamarck estaba convencido del cambio que experimentaban los seres vivos.
Entendían que las formas actuales no eran las mismas que existieron hace miles de millones de años, sino que se habían transformado y adquirido apariencias diferentes. Sin embargo, para explicar este hecho, presentó argumentos poco convincentes, pues atribuyó una fuerza vital a todos los seres vivos y la capacidad para transitar de una forma a otra de mayor complejidad. Según él, una vez que esto sucedía, se podía transmitir la descendencia a los nuevos rasgos adquiridos. Desde luego que, por no tener una base sólida, esta explicación quedó pronto desacreditada. Charles Darwin fue un inquieto amante de la naturaleza. Iba y venía atrapando y coleccionando cuanto organismo animal o vegetal le atraía y caía en sus manos. Así pasó toda su infancia y parte de su juventud, cosa que le valió ganarse cierta reputación como investigador de la naturaleza. La mayor parte del tiempo que le fue posible, Darwin lo dedicó a estudiar animales, plantas, fósiles y formaciones geológicas de las regiones donde desembarcaban. De todas recogió un amplio material de estudio que le sirvió para elaborar profundas reflexiones sobre la naturaleza y la historia de los seres vivos. Por ejemplo, encontró fósiles de animales marinos en lo alto de los Andes sin explicarse cómo habían llegado hasta ese lugar. Fueron las aportaciones de un geólogo inglés llamado Charles Lyell las que en buena medida despejaron sus dudas. En eventuales movimientos telúricos, las aguas de los mares hubieran sido desplazadas y el suelo del océano emergiera para formar altas montañas en donde quedaron los organismos marinos que Darwin encontró como fósiles. Por el estudio que había hecho con fósiles de animales y vegetales, Darwin estaba convencido de que entre los organismos actuales y los que existieron en épocas muy lejanas había grandes diferencias, pero una fuerte relación en su historia evolutiva. Darwin se planteó una pregunta: si el proceso de evolución de la Tierra se origina a partir de pequeños y grandes cambios que se producen en periodos largos de tiempo y que dan como resultado significativas modificaciones, ¿no podrá ocurrir lo mismo con los seres vivos? Con tanto elemento a su favor, Darwin pudo entonces afirmar que una situación semejante a la descrita por Lyell en la evolución de la Tierra debido haber ocurrido también en los seres vivos, razón por la cual las formas primitivas evolucionaron a las actuales. A lo largo de su viaje, Darwin observó distintas especies animales y comprobó que una especie determinada exhibía pequeñas diferencias en relación con los organismos de esa misma especie ubicada en otras zonas. Un ejemplo es el caso de los pinzones. Después de investigar el comportamiento de estos organismos, Darwin llegó a la conclusión de que en principio todos los pinzones tenían picos iguales y que en las diferentes islas evolucionaron cambiando la forma de sus picos, lo que les permitió adaptarse a nuevos tipos de alimento presentes en esas islas. Darwin amplió su visión sobre el tema cuando leyó un ensayo sobre principios de la población escrito por un clérigo inglés llamado Thomas Malthus, el cual, entre otros, señalaba que la capacidad procreadora de los humanos supera en mucho a la producción de alimentos, es decir, la población crece en proporción geométrica y la producción de alimentos en proporción aritmética. La teoría de la evolución por selección natural. En 1859, Darwin publicó un libro llamado El origen de las especies, en el que condensa sus investigaciones y expone sus razonamientos para formar la teoría de la evolución. En esta teoría, Darwin resalta la selección natural como el mecanismo funcional que impulsa la evolución. De esta manera, explica que los organismos mejor adaptados tienen por ello mayor probabilidad de sobrevivir, llegar a la etapa reproductora y originar descendencia, lo cual hereda las capacidades que hicieron sobrevivir a sus progenitores.
El mecanismo de evolución por selección natural propuesto por Darwin se puede resumir en 4 puntos principales: sobreproducción, variación, lucha por la sobrevivencia y éxito reproductivo diferencial. Con el tiempo, la capacidad de adaptación al medio contribuye a producir diferencias notables entre los miembros de una misma especie separada geográficamente, a tal grado que al acumularse dichos cambios dan origen a otras especies. Neodarwinismo. Esta corriente evolucionista tiene su origen en los postulados de Darwin, pero apoyados básicamente en los conocimientos de la genética moderna que Darwin no consideró por no haberse conocido en su tiempo. Este considera la mutación a la selección natural como las principales causas de los cambios evolutivos que experimentan los seres vivos. De esta manera, en virtud de la acumulación de pequeños cambios favorables que paulatinamente se van produciendo en material genético de los organismos y la selección natural en que el entorno se va produciendo, surgen nuevas especies que aumentan la biodiversidad. La teoría de la evolución por selección natural. En 1859, Darwin publica el libro El origen de las especies, en el que condensa sus investigaciones y expone sus razonamientos para formular la teoría de la evolución. En esta teoría, Darwin resalta la selección natural como el mecanismo funcional que impulsa la evolución. De esta manera explica que los organismos mejor adaptados tienen por ello mayor probabilidad de sobrevivir, llegar a la etapa reproductora y originar descendencia, lo cual hereda las capacidades que hicieron sobrevivir a sus progenitores y a su vez las transmite a las sucesivas generaciones, por lo que tienden a permanecer en la especie, mientras que las características que no favorecen la sobrevivencia suelen desaparecer. El mecanismo de evolución por selección natural propuesto por Darwin se puede resumir en 4 puntos principales. Sobreproducción. Cada especie tiene una gran capacidad de reproducirse y originar más descendientes de los que el medio puede sostener. Una cepa de bacterias, por ejemplo, con la enorme capacidad de reproducirse que tiene y el corto lapso en el que lo hace, si no encontrara factores limitantes para ello, en muy poco tiempo poblaría el planeta entero, y hace muchos millones de años que no habría lugar para otro tipo de organismo. Variación. Los individuos de una población presentan una diversidad de rasgos o características que les son favorables para enfrentar con éxito las condiciones ambientales adversas. Esto les permite sobrevivir y llegar a reproducirse. Hoy sabemos que esta variación es genética y por tanto heredable a la descendencia para producir organismos mejor dotados, con mayores posibilidades de sobrevivencia. Lucha por la sobrevivencia. De todas las especies que se originan más organismos de los que el medio ambiente puede sostener, dado que los recursos necesarios para la subsistencia de los mismos son limitados. Estos compiten entre sí y se establece por ello una lucha por la sobrevivencia. Éxito reproductivo. En la lucha por la sobrevivencia, los individuos compiten por los recursos. Así logran sobrevivir aquellos cuya combinación de características los hacen mejor adaptados a su ambiente. Con el tiempo, estos se reproducen y transmiten a la descendencia los rasgos que garantizan la sobrevivencia de la especie. Por el contrario, los organismos que no tienen esta capacidad de adaptación mueren o si logran sobrevivir, producen descendencia inferior con menores capacidades de adaptación. Con la capacidad de adaptación al medio, los organismos van desarrollando nuevas variaciones de acuerdo con el entorno en el que se desarrollan. Con el tiempo, esto contribuye a producir diferencias notables entre los miembros de una misma especie, separada geográficamente, a tal grado que al acumularse dichos cambios dan origen a otras especies. Como ya se dijo, Darwin publicó esta teoría en 1859 en su libro El origen de las especies, sin tener aún los elementos genéticos que les hubieran facilitado la exposición de su razonamiento,
pues aunque Juan Gregorio Mendel fue su contemporáneo, aún no se publicaban las leyes de la herencia, por tanto no se tenía la idea del mecanismo de transmisión hereditaria. La teoría de la selección moderna comprende los siguientes postulados. La variación se atribuye a la mutación y a la recombinación. La selección natural actúa sobre las poblaciones, no sobre los individuos. Las especies pueden originarse en largos periodos de tiempo. Neodarwinismo. Esta corriente evolucionista tiene su origen en los postulados de Darwin, pero apoyados básicamente en los conocimientos de la genética moderna que Darwin no consideró por no haberse conocido a su tiempo. El neodarwinismo considera a la mutación y a la selección natural como las principales causas de los cambios evolutivos que experimentan los seres vivos. De esta manera y en virtud de la acumulación de pequeños cambios favorables que paulatinamente se van produciendo en el material genético de los organismos y la selección natural que en el entorno se va produciendo, surgen nuevas especies que aumentan la biodiversidad. El neodarwinismo ha sido puesto a consideración desde principios del siglo XX y defendido por científicos como Mayr, Huxley, Dobzhansky, Fisher y otros.